Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero daros la enhorabuena por la película, porque yo creo que las películas también rurales yo creo que son muy necesarias, pero también sobre el tema de superar el duelo también yo creo que es importante. Así que daros la enhorabuena a ambos. Lo Gracias. primero que os quiero preguntar es, ¿cómo nació la idea de esta película y primero, qué te inspiró a ti como directora a Mm. hacer esta historia y a ti como productor hacer una producción italo-hispano-portuguesa con Gala para crear este proyecto? Bueno, la historia parte de una vivencia personal que se dio con la muerte de mi padre cuando yo tenía 24 años y regresé de Londres para heredar un rebaño de ovejas ecológico y una granja con mi hermana y el proceso de duelo posterior y el aprendizaje también en la granja. Y, y bueno, luego hay elementos que se alejan de la autobiografía para hacerlos dramáticamente más funcionales. Y bueno, sobre la producción, habla Carlos. Nosotros decidimos entrar en esta película en el momento en que vimos la presentación del proyecto, vimos una película real y realista, y es algo muy interesante de la perspectiva del campo, porque hay películas muy dramáticas sobre el campo, como lo ha sido Asbestas, o películas un poco más edulcoradas, como han sido Alcarrás, aunque siempre con puntos de vista muy realistas, ¿eh? Todo se ha dicho. Y en este caso era una película que hablaba del campo con amor, pero con realismo. Y estas dos cosas a la vez me parecían muy interesantes. Y después leímos el guión y aún más nos dimos cuenta de que era una directora muy interesante. Vimos sus cortos anteriores, vimos lo bien que sabía mover animales, que es una cosa importante, saber mover animales delante de la cámara. Y esto nos convenció. Sí, sobre todo es eso, porque sobre todo muchas veces cuando se trabaja con animales, me imagino que desde el punto de la dirección no debe ser fácil porque los animales son Ya. como son y dependes un poco de cómo se comportan, pero me imagino que habrá sido no muy fácil. Bueno, ¿es una pregunta? Sí, sí. Ah, vale. Hay que ser muy recursivo porque, claro, los animales, como bien dices, bueno, ellos es que no se ponen a primera y te repiten la acción igual. Entonces, hay veces que pues haces planos generales que sabes que vas a usar todo el plano, pero luego intentas como cerrarte mucho también para eh, curarte en salud, ¿no? Y lo bueno que tienen las ovejas y los corderos es que se parecen mucho entre sí. Entonces se pueden sustituir en los planos. Sí, luego también te quería preguntar, has dicho que es una película que te toca muy de cerca, autobiográfica. Vemos también cómo la protagonista tiene ese sacrificio también de abandonar toda su carrera musical por, lógicamente, mantener todo el trabajo que hizo el padre, porque al final es un legado suyo, al final. Entonces, te voy a preguntar un poco sobre el tono íntimo y emocional que tiene la película por parte de las dos actrices y también, lógicamente, tu punto también como directora y cómo trabajaste ese enfoque tanto visual como narrativo para Mm. darle tanto sentimiento y tanta profundidad a esta historia. Sí, creo que hay algo, bueno, un sentimiento de culpa, ¿no? Que atraviesa toda la historia y que transita a la protagonista, Sara, que se tenía que mantener a lo largo de todo el guión, ¿no? Y su proceso de duelo al final. Em, claro que Sara toma decisiones más arrastrada por la culpa que con, bueno, ¿no? Con la serenidad de alguien que no tiene este sentimiento, como es el caso de Elena, ¿no? Que es mucho más práctica, más racional y pese a que está en duelo, pues no tiene esta carga de culpa. Entonces, en las actrices se trabajó mucho desde este lado y lo tuvieron como siempre muy presente a la hora de hacer las escenas, ¿no? Y tenían que volver, como en cine se rueda desordenado, había que volver al punto, en qué punto de duelo, en qué punto del proceso de sanación estoy en este momento, ¿no? Para mantener la continuidad emocional y eso fue muy importante a lo largo del rodaje y en los ensayos. Em, y creo que es lo esencial. Luego a nivel de ya de dirección y trabajo con cámara y sonido, bueno, eh,
y todo, bueno, todos, ¿no? Todos los departamentos hablamos mucho sobre cómo hacer crear este intimismo, porque Sara dentro del hogar está rodeada de los recuerdos de su padre, que también, ¿no? Decoración trabajó mucho para crear estos espacios donde se viera que se han criado allí, que han crecido allí, pero que también la presencia del padre estaba constantemente porque al final es él el quien se quedó en esa casa. Y, y había también muchos elementos que los queríamos hacer muy locales de Huesca, ¿no? Para que tuviera también mucha identidad, que obviamente igual al público general se le pasan, pero cuando lo ve gente de Huesca dicen, ¡ay, he visto esto!, ¿no? Y lo queríamos también como recuerdo y conectarlo con mi padre, que al final era de allí. Y el amor al jazz también era de mi padre, entonces toda esa música acompañada por los planos que se creó en montaje también, pues tiene que ver con el sentimiento de Sara, porque Sara expresa sus emociones a través del jazz y por el padre, ¿no? Que es el amante del jazz, de quien hereda esa pasión. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y además la interpretación es, es de un calado emocional muy importante. Sí. A ti, claro, lo que te quería preguntar es eh, cómo actualmente vemos en el cine, sobre todo español, que cada vez hay muchas más historias, sobre todo reales, sobre todo con mucho sentimiento, con mucha profundidad. Para ti como productor, ¿qué significa que estas historias tan reales también se cuenten y lleguen al público? Yo tengo un punto de vista sobre las historias que me llegan a mí. Entonces, yo lo que intento es que las historias las que dedicamos tantos años, como en esta película u otras, porque en esta película la primera vez que contactamos fue en el año 2019. Entonces estamos hablando de hace mucho tiempo. Si le dedicas 6 años a una película, lo que quieres es que tenga alma. Entonces, aprecio y acojo con mucha alegría de que consideres que hay muchas películas en España ahora mismo que sean tan reales. Y aprecio que lleguen al público. La dificultad es que el público las pueda disfrutar porque la afluencia al cine cada vez es menor y por esa razón es tan importante en estos foros, aunque vosotros seáis los lunes seriéfilos, pues pedir al público que acuda al cine para poder ver la película y sobre todo que acuda al cine para poder disfrutar de esa experiencia que es tan merecedora como la de la experiencia doméstica, pero distinta y muy especial, casi un poco religiosa, te diría yo. Sí, has dicho los lunes series, que es otro medio. Nosotros somos cine, series y acción. Cine, series y acción, perdón. No Cine, pasa series y acción, muy bien. No pasa nada. Pues vosotros, como seáis cine, series y acción, pero que seáis cine y mucho campo. Eso es. Sí, sobre todo, eso. Luego también os quería preguntar un poco, tanto a ti como director, a ti como productor, ¿algún momento especial que recordéis del rodaje que para vosotros haya sido especial? A ti como director. Como tengo el micrófono lo cuento y te tengo que pensar. Para mí, un momento muy curioso fue cuando llegué uno de los primeros días y estaban ensayando, estaban construyendo la casa y estaban las ovejas por ahí y estaba una persona que digamos que aportó las ovejas a rodaje y la verdad que me asustó mucho porque había un rebaño de ovejas muy grande y dije, por decir, igual empiezan a correr y me tumban y él me dijo, cuidado que se asustan y le puede dar un infarto. Entonces cambié como el eje desde el urbanita que cree que la bestia salvaje, digamos, te puede hacer daño, a darte cuenta de que tú le puedes causar un problema a la oveja, sobre todo porque descubrí que son muy débiles de corazón y entonces que se pueden infartar y por lo menos eso me dijo Ferro, que podían infartarse y asustarse, hacía como un aspaviento muy grande y tal, que le podía dar un susto muy grande y que se podían comprometer por mi culpa. Y entonces el cambiar ese punto de vista y como siempre pues la granjera real dice, bueno, tampoco es para tanto. Depende, no sé. Si es una oveja muy sensible, por ejemplo. A mí nunca me ha pasado. ¿No es que se te infarta una oveja? No. Yo me generaba una escena, una oveja que se desplomaba infartada de repente ahí. No. Como... Y que luego no venga Greenpeace y nos diga, pues matad al animal. Claro.
No me ha pasado, pero bueno, que Ferro sabe más que yo, puede ser, no sé. Bueno, así en frío, yo como momento especial diría, para mí fue muy especial que además y muy especial que aparezca en la película, que de repente estábamos rodando una transición y al fondo había una oveja que se puso de parto de forma fortuita después de que nosotros intentamos el día de los partos que se pusiera, pero nadie se ponía de parto. Y justo esa se puso de parto y fue muy bonito porque todo el equipo de repente es que no hubo ni que decirlo, nos fuimos todos, dejamos a Laia y nos fuimos todos a grabar a la oveja de parto y aparece en una transición. Ese es un parto, eso que se dio así, de repente en el campo. Y esos son esos momentos que uno no se espera y que luego, bueno, cuando ves la película dices, es que es mágico, me encanta esa escena, porque fue sin planificar, ¿no? Y bueno, eso. Sí, como se suele decir, la magia del cine, como Claro. se suele decir. Bueno, también quería preguntaros si seríais capaces de manejarlos bien trabajando en una granja y si fuese así, ¿cuál es la tarea que más os gustaría realizar? Es que ella es granjera. Bueno, O sea, yo, ya viene de una familia de granjeros, entonces lo puede hacer eh, todo. bueno, yo sí he trabajado de ganadera porque he estado con mi De familia. ganadera, perdona, no granjera. Sí, bueno, granjera también, También. sí. Eh, o sea, yo podría tener, sé, conozco cómo funcionan las ovejas, ¿eh? Yo de vacas y eso ya no, no sé tanto. Podría tenerlas, pero siempre si fuera un rebaño muy pequeño, porque a mí tantos animales, claro, es que estás muy, muy, muy atado. Y la tarea que más me gusta hacer, yo creo que darles de comer. Me encanta porque son tan ansiosas que cuando les das, les ves tanta felicidad que ya. Pues yo doblo lo que de gala y digo, yo me podría ocupar de un solo animal, creo, como mucho, digamos, uno o dos animales. No, yo prefiero trabajar de uno a uno y la verdad que es que el trabajo de granja que yo vi, el esfuerzo, eh, ¿sabes? Te hace apreciar realmente porque entiendes mínimamente el orden de la cadena alimenticia, cómo llega a nuestras mesas, y te hace apreciar el trabajo de los ganaderos y agricultores españoles que nos dan de comer. Y en una época en la que con los aranceles, probablemente, digamos, la globalización, eso, la película también llama un poco lo decía, lo dices, es una frase de gala, de una reflexión sobre qué hemos hecho mal en la globalización. No es que sea mala, sino que ha habido, digamos, imperfecciones y la importancia de nuestros productos, de nuestros ganaderos, de proteger lo nuestro sin atacar a lo otro, pero de poner en valor lo nuestro. Sí, también justamente has abierto ese melón. Es una pregunta que también os quería preguntar. ¿A qué se debe últimamente también la producción y no solo la dirección también, sino la producción de tanto cine en el entorno rural en los últimos años? Porque hemos visto ahora lo que queda de ti, va a llegar también Los Tortuga, que también es de campo, hemos visto también La Quinta Portuguesa, como ya habías hablado también, Asbestas. ¿A qué se debe los últimos años, tanto en la producción como en la dirección, de realizar películas en entornos rurales? En cuanto a la producción, yo creo que eh, nos estamos dando cuenta de la importancia de dejar respirar a la gente. O sea, que tú vengas al cine y puedas parar por un momento. Y creo que hay una necesidad de este tipo de película y que el público lo agradece mucho, sobre todo el público mayor y las mujeres, que son, digamos, el público de estas películas. Esta es una película mayormente para mujeres y para un público más maduro que quiere venir al cine y quiere poder pensar por un momento. Y el campo te da esa posibilidad, porque en Madrid toda esta media hora probamos corriendo, en realidad, y llegamos tarde además. Sí. Bueno, sí, o sea, comparto lo que dice Carlo y como ha mencionado que también yo comento, ¿no?, en las entrevistas que creo que ahora se está revisando mucho como nuestra forma de vivir, el sistema de globalización en el que estábamos, ¿no? Se está replanteando si hemos hecho bien, ¿no?, para la naturaleza. Estamos viendo como todos los problemas que está habiendo y se está reflexionando
al respecto y cuestionando mucho. Entonces creo que hay una mirada clara hacia el campo y que por la pandemia en 2020 lo vimos y lo arrastramos. Creo que por ahí van los tiros y también hay mucho director que proviene de ciudades que está interesado en el medio rural, que esto es una muestra clara de Pero que no que, tiene una visión tan real. bueno, sí, Sí, ¿no? sí, porque al final en el proceso de investigación todos, yo creo que no siempre tienes que vivir algo para contarlo, ¿no? Para eso está el proceso de investigación y al final muchos no viven en el campo, pero han ido en vacaciones con su familia o sus familias, sus antecedentes pertenecen allí. Pero creo que hay un interés, eso, por parte también de directores que vienen de la ciudad y demuestran, ¿no? Que estamos mirando hacia el campo. Esto creo que es muy positivo. Sí, al final yo creo que también con todo lo que está pasando también Hmm. a nivel de agricultura y demás, yo creo que también esta película yo creo que también es una metáfora de que el trabajo en el campo existe, que es Sí. real y que luego también todo también lo que hay detrás de ese trabajo, porque sí, Hmm. nosotros compramos los productos del campo, pero hay mucho trabajo detrás, que es lo que vemos también en la película. O sea, para sacar esos productos adelante hay mucho de cultivo, Hmm. de cuidado de animales, alimentar a los Claro, animales. Entonces, al final también yo creo que es una metáfora muy bonita de lo que es la agricultura hoy en día y de cómo se trabaja en el campo hoy en día, porque al final estamos acostumbrados a ver los productos en los supermercados, pero no vemos todo claro, lo que hay detrás. Y gracias sí, tanto a tu dirección como a lo que es la película, vemos ese trabajo que hay detrás, que no es nada fácil. claro. Sí, yo quise mostrar la película y el trabajo de la ganadería como yo lo he vivido. Entonces, es interesante lo que dices porque el tema central es el duelo. La ganadería está, bueno, rodeando, ¿no? Este duelo, pero es verdad que lo que se muestra de ganadería es muy franco en tanto que se reproduce mucho como yo he hecho el trabajo, ¿no? Con mi hermana y al final nosotras teníamos un rebaño de ovejas que todavía mantenemos algunas cabezas y os puedo asegurar que lo que se ve es como nosotras también lo hemos hecho, ¿no? Que es como también entrenamos a las actrices para que lo hicieran así. Entonces creo que es interesante mostrarlo en documental, en ficción, pero que se vea. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar, lo que os quiero preguntar es, la película llega este viernes a los cines, 16 de mayo. Eh, Tenéis que ver lo que queda de ti por... Tenéis que ver lo que queda de ti porque es una película que combina ganadería, jazz y familia, que todos tenemos una familia y creo que pone en valor los sentimientos, ¿no? Que cuando salgas del cine quieras abrazar a tu hermano, a tu familia, a quien sea, ¿no? Que lo valores. Me sumo. Lo que queda de ti es una película que hay que verla porque vas a vivir un viaje al son de la mejor música del jazz europeo, con los mejores panoramas del Pirineo español, y cuando salgas de ahí, respires y llames a la persona que quieres. Pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo, tanto a nivel de producción como a nivel de dirección, porque yo creo que es una película que yo creo que es súper necesaria, así que enhorabuena y que vaya muy bien la promoción de la película. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. A vosotros. vosotros.